La idea de realizar estos encuentros surgió un poco pensando que estábamos un poco perdidos. La derrota electoral sufrida el año pasado nos golpeó bastante duro. Estamos viendo cómo reconstituirnos, cómo superar esa ruptura. El sábado estuvimos en un plenario que hicieron los compañeros de Juventud, que juntaron 500 compañeros, que estuvieron muy bien. Y en ese plenario Grimson decía en un momento, también llevamos especialistas para el caso, que tenemos que dar por terminada la catarsis, que las catarsis están muy bien, que hay que hacerlas, pero con eso no vamos a volver. Y como nuestro objetivo es volver para hacer un mejor gobierno que el que hicimos y un mejor gobierno, que no nos falta mucho para eso, para este, ¿no? Y entonces acá estamos, y entendemos que para ser mejores tenemos que aprender de los errores, aprender de lo que nos pasó y empezar a profesionalizarnos en algunos temas, como en este caso va a ser la economía. Un compañero que aportó mucho al proceso de los 12 años, como fue Aldo Ferrer, lo último que yo vi por lo menos de él y en toda esta voluntad de reconstrucción fue una clase magistral que dio en Claxo junto con otros compañeros de otras disciplinas. La verdad es que es clarificador el mensaje de los compañeros, que aparte de ser cuadros políticos son cuadros técnicos. La idea es salir por los barrios a discutir con todos los compañeros que estén dispuestos, con todos los que tengan la voluntad sobre estos temas. ¿Qué errores podemos sacar del proceso de los 12 años? Nosotros ya conocemos las virtudes de los 12 años, conocemos los derechos conquistados en los 12 años. Tenemos que trabajar en los temas en los que no fuimos suficientemente firmes o no los comunicamos como correspondía, para entender por qué una parte de la población decidió que no quería seguir más apoyando nuestro proyecto, a sabiendas que lo que se venía iba a tener un costo terrible. Porque me parece que esto es necesario que quede claro. La gente eligió sabiendo lo que elegía, y eso es más preocupante para nosotros. Creo que tenemos que trabajar muy seriamente en este proceso, por eso tenemos que entender algunas partes que siempre nos han resultado complicadas, porque los economistas, y disculpen que lo diga, hablan con un lenguaje complicado. Me parece que se puede explicar la economía en términos sencillos, y por eso la idea de armar esta cátedra, que fue exclusivamente de Raúl Sánchez, que está ahí atrás, donde maravillosamente y esperanzadoramente, si existe la palabra esperanzadora, creo que sí, se han sumado un montón de compañeros cuadros políticos y económicos. Hoy vamos a dar inicio a este ciclo de charlas, y lo que nos parece importante e innovador de este sistema es que no lo vamos a realizar en un solo lugar, sino que vamos a ir a todos los lugares de toda la ciudad que nos lo soliciten, y cuando no nos soliciten también. Bueno, les dejo la palabra a los especialistas. Muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento, un reconocimiento a Sergio, María Rosa, Ondina, Raúl, Juan Manuel, bueno, todos los que estuvieron en esta iniciativa, que me parece muy importante que podamos vernos las caras y discutir un montón de temas que tenemos. Me pareció muy buena la introducción de María Rosa, es decir, creo que tenemos que hablar todos los temas de frente, sin miedo. Cuando se habla de discutir o revisar los aspectos críticos o las fallas, no es para señalar con el dedo a nadie, ni para autoflagelarnos, sino en todo caso para discutir seriamente dónde estuvieron los errores, para volver a plantearse ante el pueblo de la ciudad y de la Argentina en general con una propuesta superadora, y explicarles que, bueno, que lo que se hizo bien habrá que retomarlo, y lo que se hizo mal se va a hacer mucho mejor. Así que creo que este es un poco el desafío que está por delante. En segundo lugar, me parece sumamente interesante el nombre de esta cátedra, llamarla Aldo Ferrer, una personalidad argentina y latinoamericana, reconocida en toda la región, que aportó muchísimo con coherencia, con un compromiso
sumamente profundo con el desarrollo económico y social y una coherencia difícil de ver en muchas personas en la región y en esta profesión. La verdad que es una persona que personalmente aprecié mucho, tuve una relación personal, tuve la suerte de una relación personal con él que fue muy fructífera y tengo mucho por aprender, no solamente desde lo conceptual, seguramente permanentemente aparecen las ideas de él, los conceptos de Aldo, sino también creo yo hay un tema que nos puede servir para pensar cómo hablar con la sociedad, cómo hablar nuevamente con los compañeros, con los vecinos. Y yo siempre lo que me llamó la atención de Aldo es que una persona que con todos los pergaminos que tenía y con todos los logros en su vida y sus permanentes aportes a la sociedad, era una persona que nunca necesitó descalificar a nadie, nunca necesitó levantar la voz para hacer valer sus ideas. Fue una persona que permanentemente discutió y combatió el neoliberalismo, pero siempre con un tono de muchísimo respeto y convicciones. Y a lo mejor, tanto que se discuten las formas en los últimos años, que muchas veces nos hemos quejado de, bueno, pero ¿por qué a pesar de todo lo bueno se empiezan a discutir la forma? Y bueno, a lo mejor también tenemos que aprender de esas cosas, no para... A nosotros nos gusta por ahí ser un poco más intensos y apasionados, pero bueno, a lo mejor hay que aprender también esas cosas como para volver a tener otro tipo de diálogo, que es lo que nos está pidiendo probablemente mucha de la gente que en algún momento nos votó, nos acompañó y en algún momento dejó de hacerlo. Así que también como comentario y agradecimiento a la figura de Aldo, que me parece relevante, importante que haya sido rescatado por este espacio, por esta cátedra abierta que lleva su nombre. Dicho esto, voy a hacer un par de comentarios y reflexiones. La idea, lo charlamos con Silvina, era hacer alguna introducción con 2 o 3 temas y luego abrir al debate, a la discusión, que creo que es lo más importante que podemos sacar limpio hoy. Yo quisiera referirme, en primer lugar, a lo que estamos viendo a nivel nacional como lo que es un cambio de rumbo, que es lo que más me preocupa. Porque medidas ha habido un montón, uno encuentra desde diciembre en adelante una gran cantidad de medidas. Un gobierno que nadie le puede acusar de que esté inactivo, ha tomado un montón de medidas, las podemos calificar esas medidas, algunas son malas, otras son malísimas, otras son pésimas, pero bueno, más allá de la medida en sí, porque uno dice las medidas siempre son mejorables, reversibles, no pasa por ahí el punto. Lo que preocupa, para mí por lo menos, es el cambio de rumbo que uno encuentra en el manejo económico de la Argentina. ¿Qué cosas escucho ahí? Por lo menos quisiera referirme a 2, para no aburrirlo, sino hacer algo demasiado extenso. Una es, lo escuché el otro día a funcionarios de alto rango del gobierno decir, bueno, nosotros queremos salir de un modelo que estaba fuertemente impulsado por el consumo e ir a otro que esté impulsado por la inversión, ¿no? Esto, digamos que ahí sí, unimos el rumbo con las medidas. ¿Qué quieren decir cuando dicen esto? Bueno, por ejemplo, que determinadas medidas que han tomado tienen una lógica. Cuando deciden, por ejemplo, bajar las retenciones a las exportaciones de productos agrarios, alimentos, a la minería, por ejemplo, o cuando deciden hacer un fuerte ajuste de tarifas y mejorar sustancialmente la caja, la recaudación de las empresas distribuidoras de luz, de gas, de los productores de gas. Bueno, lo que están diciendo es, miren, si nosotros le damos mucho más recursos a estos sectores, es decir, si transferimos recursos, por decirlo claramente, si les metemos la mano en el bolsillo un ratito a los trabajadores y al Estado y lo ponemos en manos de estos empresarios, está bien, de entrada la vamos a pasar un poquito mal, pero esperen, porque dentro de un tiempito estos empresarios van a tener mucho más recursos, van a invertir y van a crear puestos de trabajo, va a volver a crecer el país y va a haber un crecimiento muy intenso y más genuino que el anterior, ¿no? Analicemos un momento más allá de las cuestiones discursivas, ¿no? Que obviamente este discurso a todos nos cae mal, está claro. Ahora, analicémoslo un segundo detenidamente el concepto para ver en qué medida esto está ocurriendo. Están planteando una redistribución de recursos para que, digamos, en el corto plazo los trabajadores, el Estado tenga menos plata, pero en el mediano plazo tengan más porque supuestamente las inversiones van a generar esos empleos y mejores ingresos para los trabajadores. ¿Me siguen con esto? Este es un poco el argumento que está tirando el gobierno. Ahora bien,
Yo otro día me tomé el trabajo de mirar qué pasó en la historia argentina en los últimos 50 años, ¿no? Porque la verdad que uno diría, bueno, es un argumento que uno puede decir, a lo mejor tienen razón, démosle un segundo la posibilidad de que tengan razón. Miremos un minuto qué pasa, a ver. Y lo que vemos es que en los últimos 50 años, de 1960 en adelante, cada vez que los sectores más ricos tuvieron más plata, ¿saben lo que pasa? Invirtieron menos. Es al revés. Es al revés. ¿Y por qué invierten menos? Porque ningún empresario invierte si no tiene a quién venderle lo que produce. Entonces, ¿a dónde se vende? ¿A dónde se puede vender más lo que se produce de bienes y de servicios? ¿En el mercado interno o en el mercado externo? En el mercado externo, las exportaciones hoy no tienen ninguna perspectiva de mejorar. ¿Por qué? Brasil está ya en una depresión, hace 4 años que está en caída libre y lo que se viene es peor. ¿Por qué digo que es peor? Porque lo que estaba planteando el nuevo gobierno después de este golpe blando, como se lo ha denominado, contra Dilma Rousseff, lo que plantea es más ajuste fiscal. ¿Qué es más ajuste fiscal? Significa que dicen, bueno, tenemos que recortar los gastos para que, ¿se acuerdan, no? Del fin de los 90, el riesgo país. Si recortamos los gastos, mejora la situación fiscal, eso hace que baje el riesgo país y vengan las inversiones. ¿Les suena esto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? El mismo proceso que vimos en Argentina a fines de los 90, que cuanto más se ajusta el sector público, peor reacciona la economía sigue cayendo. Como la economía cae, los empresarios pagan menos impuestos que antes, con lo cual hay que hacer más ajuste fiscal y más recorte de gasto. Este es un problema que hace, por ejemplo, que Brasil, que es el principal comprador de bienes argentinos, no solo no crezca, sino que esté decayendo, con lo cual difícilmente puede haber este proceso de expansión por vía de exportaciones. China, la gran locomotora mundial, está creciendo mucho menos que en el pasado. Europa está en recesión, salvo excepciones puntuales. Estados Unidos no tiene un gran desarrollo de su demanda agregada. ¿Qué significa esto? En definitiva, que no hay ninguna expectativa el año que viene o el otro en Argentina puede haber un incremento de las exportaciones. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer que realmente que las inversiones rindan sus frutos? Bueno, que haya más consumo interno. Ahora, ahí entramos en esta contradicción, ¿no?, que mencionaba antes. En la historia de los últimos 50 años, cada vez que los empresarios, que los más ricos, tuvieron más dinero, no es que lo invirtieron más, invirtieron menos que antes. ¿Por qué? Porque ven un mercado mucho menos dinámico y porque las actividades que pueden tener algún crecimiento un poco mayor no son las que generan empleo, no son las que generan más consumo. Entonces, atención acá. Primera cuestión, el nuevo esquema, el nuevo modelo que se está planteando difícilmente pueda tener resultados tangibles y concretos, más bien todo lo contrario. Ahora, ¿qué significa esto? Que entonces solo hay que pensar en el consumo, que lo que importa es apostar al consumo. No, claramente no, porque si no también nos pueden pasar problemas que tuvimos en los últimos años, que es un modelo a veces que por ahí, al no generar una mayor cantidad de empresas que producen, bueno, el crecimiento del consumo implica incremento de las importaciones, se viene el problema de los dólares, que fue lo que padecimos después de 2012. Entonces, hay que trabajar de manera conjunta, hay que trabajar en que crezca el consumo y crezca la inversión. Y la inversión en condiciones de mercado, que es lo que plantea este gobierno, naturalmente no crece. Crece cuando hay un Estado que direcciona, que orienta el desarrollo, un Estado que también tracciona generando mejores oportunidades en el consumo, en el mercado interno. Y esto, insisto, esto es política económica, es inclusión social, es incentivos a la inversión productiva donde el país necesita para desarrollarse. Ahí vuelvo a Aldo Ferrer que decía hay que sustituir las importaciones del futuro. Pensemos qué es lo que vamos a necesitar los próximos 5 o 10 años y produzcámoslo ahora. No voy a poner el ejemplo del momento. Digo, la única actividad en Argentina que parece que va a tener algún crecimiento fuerte es la de energías renovables. No sé si se han leído los diarios. ¿Por qué? Porque hay una ley aprobada el año pasado que da un estímulo para que se empiece a reemplazar la energía basada en petróleo y gas por otra generada por el viento, el sol, etc. Ahora, el gobierno de Macri está entusiasmadísimo con atraer inversiones de afuera para que se inviertan en el sector. Está haciendo todo el tiempo propaganda del país y del cambio que hubo. Y lo más probable es que traigan muchas inversiones al sector,
pero como no está haciendo nada para desarrollar la industria nacional de los molinos eólicos, de los generadores, lo que va a pasar es que toda esa plata va a entrar y así como entra se va a ir en más importaciones. Entonces vamos a perder una oportunidad histórica, una vez más, por estos modelos equivocados, por estos modelos que no piensan en el desarrollo, sino piensan que simplemente los negocios privados transnacionales de por sí generan desarrollo. Perdemos nuevamente una oportunidad para el desarrollo nacional. Yo, para cerrar esta primera parte y no hacerla muy larga, un último comentario, porque estamos hablando, por supuesto, de la economía nacional, del cambio de modelo, que es algo que realmente nos preocupa muchísimo por las consecuencias, por los daños que está generando y que creo que no son de corto plazo. No creo en ese discurso, bueno, hay que aguantar unos meses y después esto va a mejorar. Creo que hay muchos sectores que no van a mejorar, lamentablemente. Mejorarán algunos vinculados a estas grandes inversiones que hablo, pero no al conjunto de los argentinos. Ahora bien, digo, esto tenemos que hablar mucho, y también tenemos que hablar de otra cosa muy importante, que es este territorio que habitamos, la ciudad de Buenos Aires, que es un poco, mejor dicho, el lugar donde este proyecto político de gobierno a nivel nacional nació, y donde ya conocemos cómo ha sido su forma de gobernar. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha descuidado la inversión pública realmente necesaria para el desarrollo social y el desarrollo económico. Cómo ha primado un proceso de endeudamiento, que yo siempre digo, endeudarse en principio no es ni bueno ni malo, depende para qué se use. Si nos endeudamos para generar un proceso de desarrollo, para invertir, para generar infraestructura para 2 o 3 generaciones, y lo podemos hacer a tasas razonables, bienvenido sea. Ahora, ¿saben lo que hizo el gobierno del PRO? Aumentó su deuda en 4 o 5 veces y la inversión pública decayó. De cada $100 de deuda que tomó, solamente 15 destinó a inversión. Y vimos la inversión, lo que es inversión en muchos carteles amarillos, muchísimas plazoletitas, cosas, pero realmente pocas obras que realmente le generen un cambio de vida a los porteños y que realmente permitan reducir la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres, que una ciudad mucho más equilibrada, democrática. Todo eso no es la agenda del PRO. Del mismo modo que la inversión en salud cayó significativamente en los últimos años, y bueno, uno no puede decir, bueno, por culpa de esto la mortalidad infantil subió, pero alguna relación debe haber entre un fenómeno y el otro, ¿no? Entonces realmente creo ahí que tenemos también que dar una discusión muy fuerte, porque este modelo de ciudad, que es el que está hoy gobernando, es el que también lleva ya más de 8 años de gestión, es el que tiene que sufrir un natural proceso de desgaste, porque va a dejar en evidencia todos estos flagelos y desigualdades que está generando, y también tenemos que estar listos, preparados para dar la discusión y presentar una propuesta alternativa que nos vuelva a conectar con el pueblo de la ciudad, una propuesta incluyente para el desarrollo y que levante la bandera del peronismo. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que un placer estar acá, y además, bueno, el interés que hemos despertado los economistas, no lo puedo creer. Pero más que nada voy a agarrar 2 comentarios que hizo María Rosa. Uno lo acaba de hacer en público, pero otro lo hizo hace un ratito cuando estábamos hablando entre nosotros. El primero que lo hizo entre nosotros es que nosotros nos estábamos tratando de poner de acuerdo, y yo decía hacer 10 minutitos nada más y hacer preguntas, y que por ahí ellos arranquen preguntándonos. Y María Rosa dijo, no, porque la única vez que les pregunté algo no estuvieron de acuerdo. Y esto es muy común que pase entre nosotros los economistas, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo muchas veces en la mirada que tenemos sobre algo y discutimos, pero lo que me parece importante que ustedes se lleven hoy de acá es que todos los economistas que estamos en este campo de lo nacional y lo popular, vamos siempre a pensar en el laburante, en la pyme, en la industria nacional, en la generación de empleo. Podemos abordar teóricamente las cosas de distintos lugares, pero claramente para nosotros el éxito de una medida no puede nunca ser esa medida que vulnere los derechos de ningún laburante, de ninguna familia, de ningún chico que va a la escuela, de ningún chico que necesita un hospital. Y eso me parece que es uno de los conceptos más importantes que ustedes tienen que saber, que nosotros claramente lo tenemos cohesionado, los economistas. Por más que a veces
pensemos distinto, y después, bueno, recordábamos, y si quieren después lo hablamos, si María Rosa se anima a preguntar de vuelta, del tema del dólar a futuro, que habíamos tenido alguna disidencia. Pero al margen de eso, me parece que esto es importante. Cuando uno piensa una medida en el campo nacional y popular, siempre estamos pensando en medidas que van en pos de los trabajadores y en pos de la industria nacional, para generar empleos, no solamente de estabilidad, sino que sean empleos de mucha calidad, que el empleo sea una inversión de cada una de las empresas, si estamos hablando del sector privado, y que le cueste deshacerse de esos trabajadores. Esas son las medidas que los economistas más queremos. Después seguramente vamos a decir, bueno, vayamos por este lado, vayamos por el otro, pensemos la Argentina del 2050, no, bueno, pensemos la del 2080, puede salir uno. Pero digo, siempre va a ser dentro de este campo. El comentario que hizo en público María Rosa es esto de que los economistas hablamos para un gueto, y la verdad que es cierto, y en ese sentido me parece importante rescatarlo a Aldo Ferrer, porque era un tipo que venía del campo nacional y popular, si bien venía del radicalismo, pero del campo nacional y popular, y que siempre habló con claridad para todos, e incluso nosotros que hemos tenido el placer de juntarnos con él en distintos ámbitos, siempre fue muy sencillo entenderle lo que estaba diciendo. Y en general la economía no es tan difícil. Cuando la hacemos difícil es porque nosotros no entendemos, queremos decir, y nos hacemos los exquisitos y nos aislamos del miedo que nos pregunten en realidad. Pero bueno, más que nada yo voy a completar por ahí algunas cositas o poner ejemplos de lo que de Matías venía diciendo, porque coincido en todo además. Pero hoy, bueno, cuando tomé un taxi, ¿no? Yo odio hacer la comida, odio cocinar, me parece deprimente totalmente, odio. Esta copita que tengo acá no es porque estuve cocinando, me lastimé. Pero bueno, paso por una esquina y veo que había un cartel gigante, como una gran oferta, que decía el kilo del pollo de campo 56 pesos. Y yo decía, miércoles, o hace mucho que no hago los mandados, o 56 pesos, se fue al demonio todo. ¿Y por qué quería traer el ejemplo, si se quiere más que nada por las palabras de María Rosa, para que no nos parezcamos complicados nosotros, pero digo, el pollo tiene que ver con una medida que tomó este gobierno nacional. ¿Por qué aumenta el precio del pollo? Si ustedes, es tan simple, digo, el pollo se alimenta con maíz, como todos sabemos. El maíz es algo que se produce en Argentina, que se produce con distintos actores, con distinto poder económico, ¿sí? Hay gente que produce maíz que es muy humilde, hay gente que tiene una espalda financiera distinta, hay gente que renta su campo para que se coseche maíz y que generan grandes pools de siembra y generan muchos negocios, atrás no solamente del maíz, sino de la soja. Pero el maíz es parte de una cadena productiva, ¿sí? Y cuando este gobierno decide eliminar las retenciones o reducir las retenciones a determinados productos primarios que Argentina produce, no está mirando la cadena productiva. Y ese es un gran error que comete este gobierno. No solamente no mira la cadena productiva, sino que además no mira integralmente los problemas de las economías regionales. Entonces, Entre Ríos, cuando le bajan, que Entre Ríos es un gran productor de maíz y los consumos terminan masivamente acá en Capital Federal y el conurbano, Entre Ríos, el ministro de Economía o el ministro de Producción o el de Agrario se quiere matar, porque cuando le sacan el impuesto a la exportación al maíz, el precio del maíz en Argentina aumenta. Cuando se saca el impuesto a la exportación de la soja, el precio aumenta. Está bien, nosotros no consumimos tanta soja, no consumimos tanto aceite de soja, pero maíz sí. Por más que algunos no consumamos pochoclo, sí consumimos pollo y consumimos cerdo, que también se alimenta de maíz. Porque además parece que son las carnes que tenemos que reemplazar para poder hacer el asado, o como andaba en Twitter dando vuelta, comprar el aerosol con aroma asado para saber lo que era el olorcito, porque no lo podemos consumir. Pero digo, este gobierno no está mirando integralmente la situación de los argentinos. ¿Y por qué no lo mira? Porque claramente tienen otra ideología detrás de cada una de las medidas que toman. Pero además, creo que desde lo teórico incluso, tienen un error muy grande, que es pensar que una sola medida puede solucionar los problemas de toda Argentina. Y en esto, por ejemplo, me refiero a la tasa de interés.
Como ustedes saben, el Banco Central puso tasas de interés muy altas para unos títulos que emite para sacar pesos de la economía argentina para que no se vayan al dólar, ¿sí? Esta tasa es la que todos llamamos que es LEVAC. El tema es que esta medida aislada no va a resolver todos los problemas de las economías regionales, de las tarifas, de todo el impacto que ustedes están viendo acá, pero que también se genera en el interior. Porque esa es otra por ahí visión equivocada que nosotros tenemos o que los medios hegemónicos nos quieren hacer creer, que las medidas nos afectan solamente a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en el gran conurbano, porque el cordobés dice, no, porque ustedes pagaban poco. No es así. El aumento del gas aumenta a cada una de las fábricas, ¿sí? Y eso también estuvimos viendo por Twitter cómo fue aumentando el precio del gas. Aumenta a cada una de las fábricas en las provincias que tienen gas. Hay muchas provincias que no tienen gas y eso fue una mala planificación de política energética en general de los gobiernos peronistas que hemos tenido política energética, pero no hemos sabido llevar el gas a otras provincias. El ministro de Economía de Misiones me decía hace un mes aproximadamente que un tabacalero, un secador de tabaco, gente humilde, habían llegado llorando porque les habían llegado una factura de luz de 120.000 pesos, había pasado 380.000 pesos por mes la factura. Y eso son muchos puestos de trabajo. A lo que voy con esto de lo que está pasando en la gente directamente, es que cuando se empieza a destruir el entramado productivo en las provincias, nos afecta a todos. Y esto me parece que también es esa mirada colectiva que nosotros como peronistas no logramos hacer respecto de todo lo que nos está pasando a todos los compatriotas del resto del país. Hoy estamos todos como muy alerta con lo que está pasando en la Patagonia porque se ha muerto gente por el frío. Pero digo, destruir el entramado productivo que se supo construir durante todo este tiempo, con todos los errores que podemos hablar, vulnera un círculo productivo de trabajo, ¿sí? Que nos va a terminar afectando a todos nosotros. Entonces no es solamente el impacto de las medidas que hoy nos generan a nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que se genera a nivel de todo el país. Y además de eso, cuando se habla de inflación, este gobierno tenía como meta reducir la inflación a un dígito en 4 años. Nosotros en eso coincidimos, creo que la inflación es, yo siempre digo, es como estar en un helicóptero y que haya niebla. Y uno no sabe en dónde tiene que aterrizar, si tiene que seguir adelante. La verdad que es muy difícil planificar. Uno puede andar en helicóptero con nubes, pero cuando anda en helicóptero con niebla es muy complicado. Y es lo mismo que cuando uno está andando en auto con niebla. Es muy feo. Y la inflación, cuando pasa ciertos niveles, es muy complicado. Argentina es uno de los países que más inflación tiene en el mundo, pero nosotros veníamos de una inflación que tenía un proceso estable de generación de esa inflación. Siempre estábamos en alrededor del 20%. Y esa generación era estable. Esto no quiere decir que nosotros no teníamos que atacarla, que combatir la inflación, ¿sí? Pero el proceso de generación de la inflación era estable. Hoy estamos en un proceso de generación de inflación que está por arriba del 30, que no sabemos si va a estar en 40 anualizado. Entonces estamos en un proceso muy inestable de la inflación. Y en un proceso de inestabilidad de la inflación que tenemos, más todo lo que decía Matías, de que ¿por qué voy a invertir si no voy a tener a quién venderle? Es muy difícil que se atraigan inversiones locales e inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras no van a venir por un tiempo, porque pueden venir financieras, que de hecho están viniendo. La bola esta de lo que hablábamos de los títulos del Banco Central está atrayendo a inversores extranjeros también. Por esto Matías lo puede explicar mejor si después alguien se anima a hacerle una pregunta. Pero digo, están viniendo inversiones financieras a Argentina, pero nosotros las inversiones que necesitamos son las inversiones de la economía real. Ahora, yo me pregunto, si acá en el barrio, no miré, vine corriendo, no miré, si hay una pizzería, un restaurante, ¿este pizzero va a cambiar el horno de la pizza? Por ejemplo, si tiene 50.000 pesos, a una inversión que no sabe si es segura esa inversión, porque es una inversión a riesgo, porque no sabemos si la gente del barrio va a poder, uno piensa, ¿tendrá trabajo? ¿Hago la inversión? ¿No la hago? Porque voy a tirar 50.000 pesos y por ahí dentro de 6 meses tengo que cerrar.
y además tengo 50.000 pesos, ¿lo pongo al 37% o al que eso mensualizado es el 32% mensual? Y me da más plata seguro que ponerla a riesgo en la pizzería. Entonces el inversor local no invierte en la economía real. Pero el inversor extranjero tampoco invierte en la economía nacional. ¿Y por qué no invierte? Porque estamos en un proceso electivo, que lo tenemos ya, que es lo que decía Matías, que claramente tenemos que tener un discurso esperanzador que nos haga ganar a nosotros las elecciones, porque necesitamos salir de este knockout que subimos, porque claramente fue una derrota, pero no estamos vencidos, nosotros no sabemos lo que es ser vencidos, entonces tenemos que seguir adelante. Pero ¿por qué los inversores del extranjero no van a venir a invertir? Porque dicen, si todo este tiempo les está yendo mal, espero a ver cómo le va en la electiva, y si pierden en la electiva, sé que tengo como máximo una inversión por 2 años de rentabilidad. Si les va bien, tendré una rentabilidad por 6 años. Pero claramente, esperemos que les vaya mal en la electiva, que yo hace un ratito hablaba con algunos de ustedes y decía, ojalá no les vaya tan mal en la economía, porque la vamos a pasar mal todos. Y al peronismo le costó mucho construir todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que pelear es para que la gente no la pase mal. Pero no veo el puente de este primer semestre al segundo semestre que se está hablando. Estamos a un mes nada más de llegar a este segundo semestre, y yo el otro día, el sábado, en la charla con los compañeros de la juventud, decía, capaz que se equivocaron y nos dijeron que de qué año era el segundo semestre, capaz que era el segundo semestre del 2017, del 2018, bueno, no lo sabemos. Pero también es importante, esto, bueno, Matías lo decía, ¿no? Cuando a Brasil le va mal, a Argentina le va mal. En 55 años de historia de Brasil, hubieron solamente 2 años que a Argentina creció un poquitito cuando Brasil le iba mal. La verdad que es muy poco para pensar que le va a ir bien a Argentina. Entonces la verdad que creo que estamos en un círculo muy complicado, en donde el consumo interno se está achicando, los que siguen teniendo ingresos tienen menos ingresos porque tienen que pagar más de agua, de luz, de gas, etc. Pero además porque hay una expectativa negativa. Dicen, no, por las dudas, cuando uno se va de vacaciones es porque está dispuesto a gastar el ahorro, porque sabe que lo va a volver a recomponer. Cuando uno empieza en este círculo de mejor, este año no me voy de vacaciones, o en vez de irme una semana me voy 3 días, empieza a achicarse ese círculo de consumo interno. Y el círculo de consumo externo, como recién también decía Matías, está muy complicado, porque China puso límites al crecimiento, porque Europa está mirando a sus refugiados, porque está mirando qué hace esto que se dio a conocer como el Brexit, que es si Inglaterra se va o no de la Comunidad Europea. Están complicados con ese tema. Estados Unidos está complicado con las elecciones, o mirando hacia el interior con sus elecciones. Entonces no vamos a tener ayuda del exterior. Y bueno, por supuesto Brasil, ¿no? Brasil está muy complicado. Es muy triste lo que ha pasado, sobre todo porque esto también me parece que es importante saberlo. Lo que se le imputa a Dilma, y perdónenme que vuelva a usar la palabra, es una imputación contable errónea del Banco Central dentro de una ejecución presupuestaria. No se la está imputando por corrupción, se le está haciendo un juicio, ¿sí?, del que va a durar estos 180 días en el Congreso, solamente porque hizo una mala asignación presupuestaria en la ejecución del año pasado, creo que fue. Esto me parece que es importante saberlo. Y la derecha rápidamente toma este error que comete Dilma, no solamente desde la contabilidad, sino el error político de haber dado un poquitito de espacio a la derecha, y la derecha se hace eco de todo esto. Lamentablemente, no, yo trato de ver algo positivo de todo esto, porque la verdad que no quiero que la gente le pase mal. Pero cada vez que hablo con otros economistas, ninguno logramos ver qué es lo que va a pasar en el segundo semestre. ¿Cuáles son las medidas que va a hacer que esto empiece a movilizar un poquitito? Lo único que nosotros sí vemos es algo de obra pública que se dejó absolutamente de pagar. Como ustedes saben, bueno, el Estado Nacional promocionó muchísimo que había bajado el gasto público, los recursos crecieron más que el gasto público en este primer trimestre. Pero se supone que van a empezar a hacer pagos y eso va a movilizar las economías. Y eso tiene distintos impactos en el territorio también.
no es lo mismo movilizar pagos de obra pública en una provincia como el Chaco, donde el sector público es recontra importante para lo que es la movilización de recursos, a una provincia como Buenos Aires, que es más complicado, o una ciudad, que yo coincido también con lo que decía Matías. Esta vez tenemos, creo que la chance acá en Capital Federal de que no haya excusas, ¿sí? Porque antes la excusa era: Cristina no me deja tomar el crédito para hacer el subte, Cristina no me deja esto, Cristina no me deja el otro. Ahora no hay más excusas. Entonces debería haber una movilización desde la economía que en principio parece que no estaría pasando, porque todos están de acuerdo en achicar la movilización en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires. Por más que no se vea en los medios, la provincia de Buenos Aires está incendiada, y no es por la pesada herencia que nosotros dejamos o la provincia quebrada, como ellos dicen. Es una provincia que tiene problemas estructurales muy importantes y que ellos no conocían. Y cuando los conocen se asustan y no saben cómo manejarlos. Pero que han recibido mucha más plata en estos pocos meses de lo que nosotros habíamos recibido anteriormente, que eso, si se quiere, también es un error político, de estrategia política. Pero, digo, me parece que todo está como articulado y coordinado para que entremos en la tormenta perfecta, lamentablemente. Nada, después por ahí con las preguntas seguimos hablando, si se animan a las preguntas. Sí, creo que nos faltó una política industrial un poco más activa, más selectiva, pensar esto, pensar estratégicamente qué sectores necesitamos que crezcan, se desarrollen. Siempre con el mismo ejemplo, ¿no? Por ahí le apostamos mucho al industria automotriz, y cada vez que decimos en Argentina récord de venta de autos, 1 millón de autos nuevos en el mercado, y uno dice, bueno, pero el problema es que los autos que se hacen en el país tienen un componente importado altísimo, y la gente de la clase media con su sueño americano del auto propio, y los ven en la calle que se matan porque no hay más lugar para tantos autos. Y bueno, y por ahí reaccionamos tarde. Recién después de la tragedia de Once apareció desde un proyecto ferroviario argentino, y por ahí es un tema que debemos haberlo puesto sobre la mesa mucho antes, poder tener un proyecto industrial nacional vinculado a un transporte público de calidad, ¿no? Que los trabajadores estén mejor no es solamente más salario, esa es una parte importante, pero también es que se suban a un colectivo y ande bien, se suban a un tren y viajen cómodamente, que el subte pueda ir a todos lados. Bueno, todo esto es algo que es importantísimo y hay que hacerlo acá. Y se puede, a ver, digo, la verdad es que no es que tenemos que inventar nada. De hecho, hubo experiencias incipientes en organizaciones militares que empezaron a pensar en la idea de vagones nacionales y algún tipo de instalación por ese lado. Bueno, y que fue lo primero que desactivó el gobierno de Macri, eso, ¿no? Claramente, nada de esto es casualidad. Así que digo, este es un tema central. Creo que sin duda hay que revisar críticamente lo que se hizo, que tuvo muchas cosas buenas. También digo, la industria argentina duplicó el tamaño, no es que no pasó nada. Argentina duplicó la industria, pero, por ejemplo, a Brasil, nosotros le exportábamos hace 4 o 5 años 14.000 millones de dólares, y hoy vamos a exportar nada más que 7.000, 8.000, 6.000 millones, creo, este año. Entonces, también necesitamos una política externa muy fuerte, porque el mercado de Argentina es muy chico. Entonces necesitamos, y en eso tenemos que ser conscientes también, que Argentina, geográficamente, está como ubicado en una situación muy complicada. ¿Qué no hicimos nosotros, digamos? ¿Qué propuesta podemos hacer? Y me parece que en eso tenemos que tener claro que el peronismo es transformador de realidad, ¿sí? Y hemos transformado la realidad, pero no cambiamos el discurso, ¿sí? Cuando nosotros, yo veía unas encuestas que se le hizo en la zona oeste, algunas universidades hicieron en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, y después por separado con otras metodologías, incluso sin ponerse de acuerdo, en la ciudad de La Plata, y se preguntaba respecto de la condición de la persona encuestada, si pertenecía a la clase media, a la clase alta, a la clase baja, y aproximadamente el 70% respondía que pertenece a la clase media. Al margen de los ingresos, muchos de los argentinos nos creemos clase media, y eso es algo que el peronismo ha logrado, ¿sí? Como esta cosa de que la clase media es la que motoriza, la clase media es la que moviliza, al margen del ingreso, ¿sí? O la intelectualidad de la clase media, el profesional de clase media. Y nosotros, yo creo que de ese 70%, quizás, si uno lo mira desde la mirada economicista,
quizás por ingresos no sean todos clase media, pero nosotros hemos hecho para que esa clase media se engrose, y se engrosó. Por ahí no 70, pero se engrosó esa clase media. Y como peronistas nosotros en la campaña atacamos la clase media. Macri en plena campaña diciendo vamos a eliminar el cepo y el dólar que valga lo que le diga el mercado. Bueno, se ve que alguien le dijo, che, mirá que si hacemos eso a lo mejor termina en 20, 25, 30 y no te podemos decir en qué termina el país si pasa eso. Entonces, bueno, entonces después viene para acá y dice, no, vamos a liberar el cepo y vamos a dejar que el dólar va a estar en un valor parecido al dólar contado con liquidación, el dólar blue, no el dólar paralelo como era. Y va a quedar ahí. Y no va a haber problema. ¿Saben por qué no va a haber problema? Decía Pratgay, esto en noviembre del 2015, decía que ya todos los precios se habían ajustado al valor del dólar contado con liquidación, que nadie miraba el dólar oficial. Con lo cual, vamos a eliminar el cepo y no va a haber ningún problema. ¿Qué pasó? Eliminaron el cepo y la inflación fue del 4 en diciembre. Ya en noviembre había levantado al 3%. 4, y el récord de abril de 6 y pico, 7 según las diferentes mediciones. Es decir, primera cuestión, está claro que algunas cosas están aprendiendo. Están viendo cómo reacciona una economía que, como decía Silvina, que en la provincia, decía en realidad no es que era tan grave, era, bueno, se dieron cuenta de cómo era la realidad estructural de la provincia. Bueno, acá algo parecido, se empezaron a dar cuenta ya en el gobierno de cómo estaban funcionando las cosas. Entonces, ahí está un poco la cuestión. Dicen, bueno, cuando se dan cuenta súbitamente de que la devaluación impacta en los precios, ¿no? En realidad me parece que tenemos un historial larguísimo al respecto, ahí dicen, bueno, tenemos que empezar a buscar maneras de contención, porque está bien, uno dice, yo decía, vamos a un ajuste, pero si es tan grande, rápidamente se nos acaba la credibilidad. Entonces ahí caen en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Esto de la rebaja. Dicen, bueno, para que deje de aumentar el dólar, para que la gente deje de presionar, que fue lo que pasó en febrero, que liberaron, empezó una avalancha de compra de dólares, pero bueno, vamos a poner tasa de interés bien alta. ¿Qué significa tasa de interés bien alta? Y dólar estable en torno a 14 y pico, que bueno, que mucha gente, hablando de gente, no hablo de nosotros, ¿no? Estoy hablando de gente que mueve $1 millón, 10, 50, o sea, ninguno de acá creo, ¿no? Por ahí. Fondos de inversión, a lo mejor entre todos por ahí hacemos algunos. Entonces digo, gente, fondos de inversión, fondos, la cerealera, etcétera, es algo muy sencillo, vendían dólares a 15 o 14.50, se fueron a pesos, pusieron la plata del 38%, compraron el famoso dólar futuro, el denostado dólar futuro, con un costo de 20, y ganaron en dólares más del 20% asegurado. Incluso uno ganaba más del 30% en dólares. Que les quiero decir, es una rentabilidad que no existe en el mundo, ¿no? Es algo muy puntualmente, no encuentra casos de economía, actividades legales que generen esas tasas de ganancia en dólares. Si la única derrota hubiera sido la del año pasado, estaríamos un poquito peor de lo que estamos. Me parece que nosotros venimos perdiendo nuestra base social hace un ratito ya, y se fue viendo en goteo en las últimas elecciones. No pensamos que íbamos a llegar, que eso iba a pesar en la última elección. Bueno, no coincido, básicamente. A mí me parece que un logro importante es la bancarización de todo el mundo, y esto tiene que ver también con esto de la creación de la clase media. Y una persona que por ahí el nivel de ingresos no le da para ser clase media, pero tiene una tarjeta de banco y entiende que pertenece a la clase media. Esto sumado a un montón de derechos que le fuimos otorgando o construyendo juntos durante estos 12 años. Realmente yo no tengo una gran opinión respecto de los punteros, así que no me molestaría que no estén. Y no me parece que sea la forma de construir política. Me parece que hay que caminar los barrios, todos caminamos los barrios, especialmente los barrios más carenciados, porque se supone que somos peronistas y que trabajamos para ellos. Me parece dos cuestiones centralmente, me parecen muchas más, pero dos centralmente, por eso digo que no sé si van a coincidir conmigo. Me parece que nosotros tuvimos una forma, especialmente en los últimos años, de más que hacer ver que juntos habíamos construido un sistema de derechos y de inclusión, había 4 o 5 compañeros que desde el Estado Nacional tuvieron una política específica
dirigida a un sector, pero no incluyendo a ese sector, sino haciéndole ver que era un regalo, que eran deudores, gracias, sí. Bueno, vos me debés. Esta situación a la que llegamos después de 12 años no es producto de una construcción colectiva, sino algo que un grupo decidió hacer en favor de otro, casi como una política de caridad. Y me parece que esto tuvo su expresión en los barrios, que hubo una forma de hacer sentir esto. Esto no es un discurso solamente, había formas, digamos, de hacer efectivo estos derechos de esta manera. Eso me parece que es importante, no sé si es definitorio, pero me parece que es una de las cosas más importantes. Y lo otro que me parece importante, y no me refiero a los sectores populares, sino a todos los sectores, es la negación de la realidad. Nosotros podemos decir hoy que hay inflación y realmente no estábamos habilitados para decir que había inflación cuando también había inflación, pero era el año pasado o el anterior. Y me parece que es una gran tontería. Nosotros estamos habilitando, me parece a mí, este discurso de estamos como estamos porque se la chorearon toda, porque nosotros no fuimos explicándole a la gente los procesos económicos, los procesos políticos y las dificultades con las que nos encontrábamos, desde el Estado y como movimiento. Que tenemos que generar un modelo que creo que en muchos aspectos se dio en los últimos 12 años, en otros creo que quedó un poco trunco, de articulación entre la producción y el consumo, donde la idea es que tenemos que generar más industria nacional, mejor calidad de vida de los trabajadores, y que esto lo que genera es un círculo virtuoso, donde no es que le va bien a uno a costa de otro, sino que nos puede ir bien a todos. La gran mayoría, siempre va a haber alguno que no, que va a estar disconforme, está claro, no porque le vaya mal, sino porque gana 10 y se cree que merece ganar 15, ¿no? Esa es otra discusión. Pero parece que tenemos que dar esa discusión mucho más a fondo y explicar por qué esto que nos están proponiendo ahora va en otra dirección. De a rato puede sonar que algo de lo que dicen quiere ir en esta dirección, pero no es eso, es otra cosa totalmente distinta. Y que la agenda de este gobierno de CEO, porque muchas veces mucha de esta persona está convencida de lo que dice. Mucha de esta gente piensa que la agenda de un gerente de Shell es la agenda del país, que si le va bien a Shell, la va bien a Argentina. Y muchas veces no es así, no siempre, muchas veces no es así. Yo siempre explico, el problema de YPF manejada por Repsol no es que fuera perverso Repsol, es que a Repsol lo que le convenía hacer era sacar el petróleo que lo tenía ahí disponible y que estaba en ese momento en un precio muy alto, y en lugar de reinvertir en Argentina, que le salía muy caro, llevar la plata a Trinidad y Tobago, donde la producción era más barata. El pozo, digamos, sacar petróleo en Trinidad y Tobago es más barato que hacerlo en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿qué hacía? Sacar plata de acá y la llevaba para allá. Por perversos no, porque miraban su propia rentabilidad y su propia lógica empresaria, que le servía a Repsol y no le servía a Argentina. Por eso que se dijo basta, que se vaya y que venga una YPF estatal. Y esto tenemos que empezar a dar la discusión caso por caso. El tema es que creo yo, que ha habido alguna confusión en los últimos años en esto, ¿no? Porque vuelvo al ejemplo automotriz. Muchas veces nos pensamos, vendemos más autos, somos más felices, estamos mejor, y no es necesariamente así. Por ahí algunos sí y otros no. Y generamos otros problemas, otras dificultades. Entonces, a esto me refería con la necesidad de hacer una revisión crítica, que no es discutir todo el rumbo, ni disminuir todo por la ventana. Yo estoy convencido que el rumbo adoptado fue siempre el correcto, que a veces fallaron algunas medidas, la implementación de algunas cosas. Entonces discutamos eso y miremos para adelante, porque yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es hablarle a la gente, un poco lo decía María Rosa, hablarle de lo que hicimos, mirar lo que te conseguimos, y me parece que mucha gente legítimamente lo que consiguió, lo considera un logro y va por más, y no está mal eso, no podemos criticarla por eso. Entonces no perdamos nunca el discurso de futuro. En todo caso, el pasado es para evitar cometer errores nuevamente o es para reafirmarse para adelante, pero de cara al vecino para adelante. Discurso para adelante y en qué te vamos a ayudar a mejorar tu vida
y a recuperar cosas que te están quitando ahora. La uberización de la economía es algo a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro, y no solamente la uberización de la economía en el mundo de los taxistas, Nos vamos a enfrentar, es una nueva relación laboral que tenemos que estudiar, que tenemos que estar preparados. Pero bueno, yo esta mañana, cuando iba a la escuela de Minere, voy de vuelta en taxi, y el taxista me dice que él lo había votado a Macri, y que él se consideraba independiente. Hasta ahora yo no encontré ninguno que me diga estoy arrepentido, No, ninguno. Y este hombre lo que me decía, yo soy de Avellaneda y no estaba dispuesto a votar al candidato a gobernador que había impuesto Cristina. Me parece que esto, más que ver con la economía, tiene que ver con el liderazgo que nosotros construimos, con una conducción que por ahí no era una conducción tal. Uno no desconoce los liderazgos que tenemos nosotros en el peronismo, pero nos falta construir conducción, y es lo que nos está pasando. Por eso celebro que nos juntemos acá, porque entre todos tenemos que empezar a construir, porque el peronismo es esto, es un movimiento que necesita líderes, necesitamos conducción y necesitamos saber hacia dónde vamos, y necesitamos saber qué tenemos que decir. Entonces celebro que entre todos podamos hablar para poder construir esto. A ver, ¿cuál era un poco el planteo? Por un lado, creo que hubo errores en cuanto a esto que mencionábamos recién. Creo que está flotando la respuesta, ¿no? Es decir, esto de decir, mirá, en realidad por ahí hicimos muchas cosas con alguna inercia que tendría que haber sido modificada. ¿Por qué nos quedamos sin dólares? ¿Por qué realmente empezó a ser un problema el dólar? El dólar no era un problema en 2010, ni en 2011, ni en 2007. ¿Por qué empezó a ser un problema? Básicamente porque la industria empezó cada vez a sacarnos más dólares. Cuando digo la industria es automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego. Son los dos sectores que más dólares nos sacaban. Y porque la energía no se va a sacar dólares. La energía, que hasta el año 2010 más o menos estaba equilibrada, empezamos a tener un problema muy grande de demanda de divisas. ¿Por qué? Por las razones buenas y malas. ¿Cuáles eran las buenas razones? Bueno, que había más hogares conectados, bienvenido sea. Más gente que tenía la posibilidad de consumir electricidad y gas, bienvenido sea. Segunda razón, porque había más industrialización, bienvenido sea. Que hubo también, me parece, en algunas zonas ricas de la ciudad de Buenos Aires, un gran derroche de energía. Y yo ahí digo, hay un error. Cristina planteó a fin de 2011 la sintonía fina, que era una medida muy positiva, y después quedó ahí, quedó trunca. Y me parece que por no haber avanzado en eso, de haber gradualmente quitado los subsidios a los sectores de ingresos medios, altos y altos, que estaban pagando tarifas ridículamente bajas, por no haberlo hecho eso a tiempo y gradualmente, le dimos la excusa a Macri para que haga este brutal ajuste que aparte afecta a todo el país. Porque uno se va a Tucumán y te dicen, che, pero no eran los porteños los que tienen el problema. ¿Por qué me suena a mí también la luz, el gas? Entonces digo, acá hay un problema, me parece, que donde digo, tenemos que articular estas dos cuestiones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Me parece que su historia de importaciones no es lo mismo hoy que hace 50 años. Y esto Aldo Ferrer lo decía, no es que Aldo Ferrer decía, no, sigamos con la misma lógica de la década del 40 o 50. Hoy hay que mirarlo con una mirada de futuro, hay que ser más selectivo. No hay que pensar en vamos a sustituir todos los productos. Que por ahí ese era un sesgo de la política comercial, decir, mira, no se importa nada. No, a lo mejor hay que decir, mira, hay sectores que el país le va a costar más, pero otros que tenemos que proteger claramente porque acá está la fuente de cambio tecnológico y de más empleos en el futuro. Esto que nos parece que hay que ser claramente selectivo y sobre todo tener una mirada donde uno diga, bueno, a ver, voy a poner todos los esfuerzos donde pueda generar más trabajo, ahorrar divisas y dar más bienestar. Estamos documentando las charlas para poder ser que sea más productivo y poderlos compartir con todos los compañeros, y estamos pensando si hacer alguna cosa a medio término. Estamos evolucionando continuamente. Me parece que hoy charlamos de política, charlamos de economía, charlamos de nuestra sensación. Queda claro también que también nos falta el componente de hacer la crítica y la autocrítica más profunda, que parece que, viste, a veces nosotros hablamos entre nosotros y decimos basta, ya terminamos, avancemos, pero a veces como que también falta terminar de limar esa aspereza. Me parece que estaba muy bueno este conjunto de cosas que hicimos hoy, la simpleza de nuestros compañeros, como siempre, muchas gracias. Solamente nosotros podemos tener
la superación de nuestro esquema si empezamos a discutir todo, si somos críticos en todo y podemos ser capaces también de tener el objetivo a largo plazo que es volver al gobierno. Me parece que el peronismo siempre como hecho transformador se va a sí mismo generando nuevos desafíos y me parece que hoy está piola de nosotros ser parte de esto. Una referencia más. Hoy, 23, se cumple un aniversario de la creación del Partido Oficialista. Me parece que, no sé si fue casual, nada es casual, me parece que nosotros somos parte de esto y tenemos una gran responsabilidad. Como decía hoy Silvina, nos faltó en un momento caminar un poco más, pero la gente en la segunda vuelta nos agarró a nosotros, nos dijo caminen con nosotros, nos faltó un poquito más. Y me parece que también eso, en nuestra cuota de la autocrítica, también sentirnos contentos de que hay un pueblo que también nos responde, que nosotros somos parte y que hoy nos debemos ponernos al lado para defender sus intereses, porque siempre el que es más golpeado, el que menos tiene, y siempre el peronismo va a estar ahí. Así que bueno, muchas gracias y bueno,